Amigos, buen día, Daniel Spatz Interviews. Hi everybody, Daniel Spatz Interviews. Vamos a hacer tenemos un gran encuentro y estoy muy entusiasmado. Siempre lo estoy, pero porque recibo al señor Rubén José Rossi. Ahí estás, Rubén, un crack. Te voy a recibir, jugador de fútbol. No me gusta decir ex jugador de fútbol. Director del área deportiva de la escuela Maradona Menotti, tengo entendido que así se llama ahora. Disertante FIFA, Conmebol, campeón mundial en el año 79 con la selección argentina, el primer mundial que veíamos allá por cuando salía la televisión en color en nuestro país, éramos chicos y por ATC veíamos el mundial muy tempranito que Argentina ganó brillantemente de la mano de César Menotti. Estaba Maradona, Ramón Díaz, Barbas, Calderón, Rossi, Simón, Juan Simón, que lo entrevisté también, así que García, creo que el arquero, Sergio. Bueno, ahora Rubén, vamos a hablar de la formación. Yo, saben, no soy periodista, pero me gusta entrevistar y hoy sí me voy a poner en papel de entrenador para compartir y hacerlo más dinámico esto con Rubén y hablar un poco del tenis y fútbol, ¿no? De fútbol va a hablar él, pero digamos, le voy a comparar ciertas cosas con el tenis. Buenos días, Rubén. Hola, ¿qué tal, Daniel? Bueno, un placer enorme estar aquí contigo y bueno, para charlar un poco de lo que tanto nos apasiona, ¿no? Qué lindo, te agradezco, mirá, es increíble estas formas, ¿no? De conversar ahora desde la pandemia, ¿no? Que empezaron los Zooms, los lives de Instagram, ¿no, Rubén? ¿Te acordás? Qué sé yo, en la época de... ¿Cómo se informaba? ¿Vos cómo le informabas a la familia desde Japón? Bueno, los periodistas informaban, la tele, pero vos, ¿cómo te comunicabas desde Japón? No, prácticamente casi nunca hablé con mi familia. Una vez que salimos campeones del mundo, me hicieron un par de reportajes de la ciudad de Santa Fe, donde yo soy oriundo, pero la comunicación era prácticamente inexistente que teníamos con la familia, lo cual también le daba un toque, un encanto muy particular a todo. Porque esa lejanía, cuando te hacía tener una cercanía desde lo espiritual, desde lo emocional, desde otros lugares, desde lo afectivo, era como que siempre estábamos esperando estar al lado de ellos después. Y cuanto más lejano era todo, afectivamente era más cercano para mí. Bueno, yo obviamente quiero agradecerle en público a Fernando Signorini, que vos sabés que como yo soy formador de tenista, profe, le dije, quiero entrevistar, y me encanta el fútbol, quiero entrevistar a alguien, porque admiré siempre a César Menotti, que en paz descanse, y me dice, bueno, Rubén Rossi, te voy a pasar el contacto. Bueno, y ahí hizo, que le agradecí yo públicamente, ¿no? ¿Vos desde cuándo lo conoces a Fernando, Rubén? Bueno, lo primero que voy a decir es que yo tuve tres grandes maestros en mi vida, o como me gusta decir a mí, tres vaqueanos del fútbol y de la vida, que fueron mi padre biológico, que fue futbolista, jugó en la década del 50 en River, el flaco Menotti, y el único que aún sobrevive, mi tercer maestro, por llamarlo de alguna manera, es el profesor Fernando Signorini, quien no solo me abrió la cabeza desde el punto de vista de la preparación física de los futbolistas, sino desde los valores, los principios y los ideales que es obligación de los adultos transmitir a través del deporte, en este caso por medio del fútbol. Así que es el último de mis maestros que queda vivo y a quien le tengo un profundo cariño y una profunda admiración. Actualmente, bueno, jugaste, obvio, ya presentamos, fuiste campeón mundial, jugaste al fútbol, jugaste en Colón de Santa Fe, ¿verdad? Sí, mi carrera es muy particular y precisamente fue eso lo que en su momento no sé si la palabra es obligó, pero lo que me llevó, lo que me infundió el deseo de ser formador, porque yo paradójicamente jamás jugué en fútbol infanto-juvenil. Es decir,
a mí nadie me entrenó las fases sensibles, Daniel, ni las áreas funcionales, nadie me trabajó los principios tácticos, nadie me desarrolló a través de un modelo de formación. Y la gran paradoja cuando empecé a hacer el curso de entrenador, cuando era muy joven, era como todo lo que me están diciendo a mí que hay que hacer, yo no lo hice. Y siendo un jugador ordinario, porque yo no era extraordinario, era un jugador ordinario, ¿cómo llegué a ser subcampeón juvenil en Uruguay, campeón del mundo en Japón, campeón preolímpico con la selección del interior, nominado a los Juegos Olímpicos? O sea, yo no tengo una formación de base, si se quiere llamar, pero cuando nos adentremos más en el tema, vas a ver que yo tuve la gran formación, la mejor formación que un individuo puede tener, y sobre todo un niño, que fue el aprender el juego en libertad. Vos, justo ahí te iba a preguntar, ¿aprendiste de la forma que a vos te gusta y transmitís de jugar, tuviste esa experiencia vos mismo, ¿verdad? No tuviste los conos, los drones, el GPS. Y aquí te quiero enlazar algo, porque yo soy fanático de fútbol y me probé y jugué, traté de jugar al fútbol. Soy un futbolista frustrado, que se vino tenista. En el tenis vos le enseñás, lo primero que le enseñás a un chico es la empuñadura, agarrar la raqueta, obviamente, tenés que enseñarle algo básico, ¿no? En el fútbol, a un niño, ¿qué se le enseña primero y a qué edad se debería enseñar? Bueno, lo primero que tendríamos que decir, estimado y querido Daniel, es que la mayoría de los deportes grupales, y en eso por ahí, aunque no es grupal, pero lo voy a incluir al tenis, pero digamos que la mayoría de los deportes grupales no tienen la complejidad psicomotriz que tiene el fútbol. Esa complejidad psicomotriz que tiene el fútbol, por ejemplo, en el voleibol, en el béisbol, en el básquetbol, o en los deportes como el hockey sobre hielo, sobre césped, que manejan un instrumento, esos deportes colectivos o manejan el elemento, la pelota, o un instrumento que maneja la pelota con las manos. Las manos fueron desarrolladas a través de la evolución para tomar, para fabricar, para trasladar. Los pies no. La alta complejidad motriz que tiene el fútbol está dado por eso. El resto de los deportes colectivos, esa complejidad motriz o neuromotriz se baja, se achica, se cercena, porque esos deportes manejan o el elemento con la mano o con un elemento que lo maneja la mano. Por eso la capacidad neurofisiológica de un futbolista es terriblemente alta. Nadie se desarrolló para llevar un elemento con los pies. Y eso hace que se tenga que trabajar, no me gusta la palabra trabajo, se tenga que jugar mucho con el elemento, se tenga que desarrollar mucho, porque como vos explicaste en el tenis, y soy un neófito, viste que nosotros los argentinos somos todólogos. Ahora yo soy experto en Fórmula 1 por Colapinto, lo fui en el tenis por Vila y en el boxeo por Monzón, y así sabemos de todo y no sabemos de nada. Pero yo estoy absolutamente convencido que en el fútbol el aprendizaje de los fundamentos de la técnica aplicada, como les llamo yo, se dan jugando. No se aprenden de otra manera. Son hijos y esclavos del juego. Yo juego con las herramientas que me va exigiendo el deporte que practico, en este caso el fútbol. Vos tendrás conciencia de que yo no tenía las mismas herramientas que Maradona, pero sin embargo integré el mismo equipo en el que fuimos campeones del mundo. Entonces yo, por ejemplo, un día dije, enseñarle a un niño a dar pases sin rivales es lo mismo que enseñarle a un hijo a cruzar la calle sin autos. Porque el problema no es una cuestión técnica. Ningún jugador, Daniel, de primera división sin adversario fallaría un pase. El problema es que el adversario te condiciona el tiempo, te condiciona el espacio, que son dos variables fundamentales en este juego.
tenerlo al niño haciéndole perder tiempo en una actividad aburrida y fuera de contexto, no provoca una mejora en el pase. Provoca una mejora en pasarle la pelota a alguien, cosa que tu señor y la mía podrían hacer en tacos altos si no tienen un individuo que le está intercediendo en ese espacio y en ese tiempo en el cual ellas tendrían que jugar. Pero supongo que los entrenadores formativos saben esto. Bueno, lamentablemente en la mayoría de los casos no. ¿Y cómo, Y si me y permitís, cómo entrenan entonces? ¿Cómo le enseñan a los chicos en a esas academias de fútbol? Viste que pululan, ¿no? Las academias. Ángel Capa, mi admirado Ángel Capa, me dijo a mí, los futbolistas llegan a pesar de nosotros. Oh, Yo te voy a dar un ejemplo puntual. Mira, cuando yo era coordinador, fui hace más de 30 años que hago esa tarea, esta anécdota la conté en mi libro, en mi último libro, donde yo cuento que un día voy a observar un entrenamiento de fútbol infantil en un club de Argentina, y el entrenador, vos conocerás el término que te voy a decir, estaba haciendo el tradicional slalom y remate al arco, o sea, lo hacía esquivar conos y patear al arco, chico de 10 años, y cuando yo me acerco al formador le pregunto cuál era el objetivo, y me dijo, le estoy desarrollando el dribbling. mm, En mi barrio le decíamos la gambeta, en el pobre barrio en Santa Fe, pero está bien, digo, si es tu dribbling. Entonces le pregunté en qué se fundamenta el dribbling. Viste que ahora están muy de moda las sí. neurociencias. Entonces él me dijo, es una cuestión neurocoordinativa. No, pará, le digo. El único fundamento que tiene la gambeta es el engaño. Si vos me demostrás cómo se engaña un cono, yo no trabajo más. Esquivar no es engañar, es otra cosa. Entonces, Mm, en ese lugar se cometen esos errores, lo mismo que poner a niños en fila a dar pase. ¿eh? ah, Dicen que lo más importante en un futbolista es la visión periférica. Yo te pregunto a vos, ¿qué visión periférica va a haber cuando un jugador le da el pase a otro y va atrás de 30 a esperar que le toque otra vez? Además, y perdoname la vanidad, estoy haciendo un curso, un máster en neurociencia. Es impresionante cómo influyen las emociones en el aprendizaje. Y vos te imaginarás cuántas emociones va a desarrollar un niño cuando le hago dar un pase y pasar atrás de 30. ¿Qué emoción positiva va a desarrollar? Ninguna. Va a desarrollar aburrimiento, mm. tedio, fatiga y por ende indisciplina. Y yo encima, como soy el adulto, el modelo premium del adulto, lo voy a sancionar y lo voy a echar. Y en realidad el problema no es del niño, el problema es mío, que le estoy dando una actividad que se contrapone a sus condiciones naturales y a la etapa de desarrollo en la que está. Ahora, ¿sabés qué puede suceder, querido Rubén? Y esto es interesantísimo. Yo ya estoy súper entusiasmado. Mira acá, después la miro y tomo nota, porque vos vas a ser mi maestro hoy. Eh, que vemos el entrenamiento de la selección argentina, de todos esos cracks, bueno, todos cracks, grandes jugadores, obviamente algunos, y están pasándose la pelota. Entonces la gente, me imagino, que dice, así se aprende a jugar al fútbol. Viste que ellos también esquivan los conos, pero son Claro, campeones del mundo, entonces confunde, ¿no? pero hay un pequeño detalle. A ver, estamos hablando de jugadores profesionales. Es como que vos me digas a mí, mira Rubén, mi hijo de 9 años me dice que él cuando sea grande quiere ser cirujano. Entonces yo a la hora de cenar o de almorzar, en vez de un cuchillo, le doy un bisturí para que él vaya practicando. Bueno, una estupidez que no tiene ni pie ni cabeza. Yo he visto en fútbol infantil que le van a enseñar la salida guardioleana a los futbolistas. Cuando en esas edades hay que dejar que el chico se equivoque, que tenga impronta, que tome decisiones. Lamentablemente no lo dejan. Sé que en muchos países, creo que en Estados Unidos también pasa que cobran $150, $200 para el trabajo individual de los niños. Bueno, lamento informarles que el fútbol es un juego colectivo y que el cerebro es un órgano social que aprende en el entorno. Si el entorno es el juego grupal, ¿cómo va a aprender en forma individual? El arquero Quiero que quizás sí, perdóname, el arquero no, o sí. el arquero también, mira, hace poco hicimos una charla con
ahora se me fue el nombre, ya te lo voy a decir, pero el arquero de las selecciones, el entrenador de arquero de las selecciones argentinas, se llama Gustavo, ya te voy a decir el nombre, una persona que está conmigo en Conmebol, y él decía, el arquero entrena en forma individual un día, pero después tiene que entrenar con el resto de su equipo, porque necesita saber cómo juegan sus defensores, cómo juegan sus laterales, en qué momento salir, en qué momento quedarse. El fútbol es un juego grupal y es un juego colectivo. No sé, yo nunca vi a los jugadores de tenis jugando 11 contra 11 o corriendo por una montaña. Entiendo que el tenista se entrena jugando. Mira, si me permitís, te voy a contar una historia que me contó una vez Fernando Signorini en relación a eso. Él me contó que él tenía un profesor del amigo de tenis que había tomado las selecciones, creo que eran las juveniles de Argentina. Y el primer día él entrenó tenía 2 preparadores físicos. Él entrenó con los jugadores de tenis, eran jugadores juveniles hasta 15 años, y después los preparadores físicos lo llevaron a una cancha de fútbol que había atrás de la cancha de tenis, le hicieron hacer pasadas, un montón de pasadas, a lo largo, a lo ancho. El entrenador, cuando terminó la práctica, le dijo a los jugadores, ustedes esta tarde entrenan 16 para 16:30, y le dijo a los 2 profes, pero ustedes vengan 15:30 que quiero hablar con los 2. Cuando los llamó a los profes, le dijo, miren muchacho, yo le voy a explicar algo. Díganme cuánto tiene, corregime Daniel porque soy un ignorante serial en esto, del fleje a la línea del fondo y cuál es el ancho de la red. Dice, ¿cuánto tiene eso? No me acuerdo, ponele que 20 por 20. Bueno, le dijo, todo lo que le pase a mis tenistas va a ser en 20 por 20. O lo entrenan ahí o no tiene sentido. En el fútbol pasa lo mismo. La cancha, perdóname, la cancha de tenis tiene 23 metros de largo. No, bueno. En la mitad entonces. Ponele 11 por 11, no sé. Claro. Entonces, he hablado con infinidad de futbolistas, desde Jorge Valdano, Maradona, todo lo que te imagines. Cuando llego a la pregunta del millón, ¿pero cómo aprendiste a jugar a la pelota? No hay uno solo, que me haya dicho esquivando cono, haciendo, todos me dicen jugando. La pregunta del millón es, si todos los grandes futbolistas aprendieron jugando, ¿por qué ahora quieren que los niños trabajen? Claro. ¿Por qué quieren que hagan ejercicio? ¿Por qué hablan de entrenamientos? Si después no lo dejan, después te dicen a los 15 años, entrenamiento para la toma de decisiones. ¿Perdón? Si desde los 6 años que no lo dejas tomar decisiones, ¿cómo cree que desarrolle esa cualidad? Hay una contradicción flagrante en todo eso. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el niño, a ver, los grandes expertos en neurociencias, como Francisco Mora Teruel o el neurobiólogo catalán David Bueno, dicen, el juego es el disfraz del aprendizaje. Solo se puede aprender bien aquello que se ama, aquello que enamora. Dicen, el cerebro aprende en el entorno. ¿Cómo el niño va a aprender en el entorno si no lo dejan jugar? ¿Cómo va a aprender a jugar si no es jugando? O sea, desde lo empírico, que era lo que decían los viejos maestros como Carlos Peuchel, Ernesto Grillo, no sé, hasta lo que dice ahora la ciencia, todos te están diciendo que el niño tiene que jugar, pero desde la tiranía de los adultos jamás se lo vamos a permitir. Y volviendo, vamos a suponer que mi nieto tiene 9 años, 8 años, le gusta el fútbol, vas con él a una plaza, ¿qué hago? Vamos a suponer que él estoy solito con él, no tiene en ese momento un equipo para poder jugar, vamos a jugar, me dice, vamos a patear una pelota. ¿Qué hago? Dejarlo jugar. ¿Cuál es la tarea de lo que yo llamo? Porque yo divido en facilitadores en la etapa de fútbol infantil, formadores en la etapa de fútbol juvenil, directores técnicos o entrenadores en la etapa del fútbol profesional. La labor del facilitador es la más difícil de todas. Es generar el entorno, la escenografía, el contexto, para que el único maestro que existe, que es el juego, haga su trabajo. El fútbol tiene 3 variables, según lo definió Menotti: espacio, tiempo y engaño. La labor del facilitador es generar ese contexto donde se desarrollen esas variables, pero después dejarlo al niño que juegue.
Te voy a dar un ejemplo puntual para que se entienda. Cuando yo era niño, yo armé un montón de ejercicios o actividades lúdicas, como le llamo yo, ¿no? Ejercicios que los saqué desde mi experiencia y de lo que estudié de neurociencia. Entonces, por ejemplo, cuando yo iba a jugar a la canchita del puente, que era donde yo jugaba, porque estaba entre dos puentes, cuando llovía se inundaba. Entonces, ¿dejábamos de jugar? No. En el medio había agua, pero jugábamos por los laterales. Nosotros no sabíamos lo que hacíamos, pero con los años, una vez lo escuché a Ángel Capa que dijo, para ser profundo hay que ser ancho primero. Sin saber, nosotros atajábamos por los laterales, porque no podíamos ir por el medio. Condicionar el espacio es una de las tareas del facilitador. Mi mamá me llamaba a las 6 de la tarde, después que había ido a la escuela, a tomar la leche. El que hacía el gol gana, era una manera de condicionar el tiempo. Y vivíamos permanentemente engañando al adversario. Mostrábamos una cosa y hacíamos otra. Si yo tomo las neurociencias y lo que se hacía en esas épocas, todos conducen al mismo lugar, a que el niño aprenda jugando. Claro, lo que yo estoy diciendo es contracultural y atenta contra el negocio. Porque lo más fácil, y lo he visto por FIFA, por Conmebol, yo he visto niños de 8 años corriendo con un paracaídas en la arena en la espalda de las academias. Yo he visto niños de 7 años levantando pesas. ¿Vos te lo imaginás, Romario, en las favelas de Brasil haciendo eso? ¿O a Maradona en Fiorito? Entonces, hay un desconocimiento absoluto. Y no porque yo tenga la verdad, porque yo no tengo ninguna verdad, lo único que tengo son dudas. Pero quiero que alguien me lo refute, porque yo te pregunto a vos, Daniel, si hay un método, si hay un modelo, si hay un paradigma pedagógico, ¿me podés explicar por qué no lo seguimos todo y chau? Claro. ¿Por qué no lo seguimos todo? ¿Por qué hay tantas pruebas de jugadores? ¿Por qué hay tantos selectivos? ¿Por qué hay tanta búsqueda de talento? Sí, Rubén, Porque precisamente hay algo que no se puede enseñar. claro, vos sabés que yo siempre digo, viste que nosotros decimos, es muy común entre los profes de tenis, sacamos, ¿a quién sacaste? Yo saqué a este. Nosotros no sacamos a nadie. Yo lo digo, mirá que formé, ayudamos, pero el talento nos tiene que llegar, ¿eh? Porque si no yo sacaría los jugadores, todos seríamos sacadores de campeones del mundo, ¿verdad? A ver, decía mi admirado Atahualpa Yupanqui, un poeta argentino, para que aparezca en arte el maestro, primero tiene que aparecer el alumno. Yo quiero que me traigan un niño a tu nieto, que me digan, a los 6 años, este chico jamás pateó una pelota. Gracias al modelo de Daniel y Rubén, a la metodología psicotrónica de ellos dos, ahora juega en el Real de Madrid. Yo no lo conozco, nunca lo vi en mi vida. Ahora, claro, como hay todo un negocio montado atrás, de la escalerita de coordinación, del GPS, del entrenamiento individual, pero yo puedo saber dar muy bien pase, pero si no sé cómo hacerlo, cuando aparece un rival no me sirve de nada. Yo puedo esquivar muchos conos, pero si no sé usar la gambeta no me sirve de nada. He visto infinidad de niños que tenían inteligencia lúdica, ¿está claro? Inteligencia lúdica, que se puede transformar en talento futbolístico con la formación, pero que jamás pasaron de ahí. Como la técnica individual. Hace unos años atrás fui a disertar a un congreso en Chile, y cuando salíamos, que yo había expuesto, paramos en un semáforo, y le digo al profesor, al preparador físico, al profe que me llevaba en el auto, este que está acá es la prueba más importante, este corrobora todo lo que yo dije. Había un muchacho con una naranja y le pegó a la pelota, a la naranja, así la levantó, la tenía con la cabeza, con el pie, y les digo, mirá, más técnico individual que este no tiene ninguno, y no juega ni en el Colo-Colo ni en la U de Chile. Está esperando que le dé una moneda. La técnica individual consiste en resolver las acciones de juego de la mejor forma y en el menor tiempo posible. ¿Vos sabés cuál es la base del fútbol? Pasarle la pelota a mi compañero en las mejores condiciones de espacio y tiempo. Esa es la base de este juego. ¿Y qué es el gol? El gol es un pase a la red que tiene un premio. De eso se trata. Nada más. No es tan complejo. Ahora te quiero, Leonardo Lerda, un gran formador de tenis, te está mirando, de Córdoba, es un crack, formó grandes jugadores. Van a ser muchos enemigos después de esto.
No, te está aplaudiendo. No, pero no importa. Yo siempre en mis posts, ahora si me seguís vas a ver que soy muy sincero y te expones, pero no importa, más allá de eso. Eh, Te quiero preguntar de fútbol, como fan, yo hincha de lo que una de las preguntas se hace. ¿El enganche, como decís en Argentina, desapareció? No, a ver, no, una cosa es desaparecer y otra es que lo asesinen. No es lo mismo. Lo han tratado de asesinar. O sea, usamos el ¿Quién? eufemismo. ¿Quién lo? Y porque usamos el eufemismo del doble 5, que es como decir que yo jugaba de doble 3 porque jugaba al 6. O sea, Ah, ante el temor de la derrota, se terminó incorporando un jugador más para recuperarla. Y a veces no se toma, a recuperar la pelota, no se toma en cuenta que el fútbol son actividades encadenadas, encadenadas. Te voy a dar un ejemplo, Daniel. Los tres volantes de nuestro equipo son Daniel, Rubén y Fernando Signorini. Son tres perros de presa, tres recuperadores impresionantes. Hay un problema. Cada vez que la recuperan se la dan a los otros. Y nos vamos a pasar todo el partido así. Entonces, por eso el fútbol tiene cuatro acciones. Defender, recuperar, gestar y definir. Y cada uno en lo suyo. Porque sería fácil decirle a Messi, Messi, vos tenés que recuperar la pelota como Mascherano. Y bueno, hay que decirle a Mascherano, vos hacés los 700 goles que hizo Messi. Siempre lo que se reclama tiene que ver con el músculo, nunca con el talento. Y yo eh, trato de hacerlo contrario. fabuloso eso. Nunca lo escuché, ¿eh? Pero, a ver, hay entrenadores que han dicho que los jugadores de fútbol tienen que saber jugar en todas las posiciones. ¿Estás de acuerdo Claro, con eso? una, a ver, yo soy muy crudo, me trae muchos problemas. Vivo en el fin del mundo, en un pueblito Yo te perdido en preguntaría Argentina. esto mismo en un aeropuerto tomando un café, ¿eh? No, pero te digo que para mí eso es una estupidez. Porque es como que vos me digas a mí, el violinista mío, de mi orquesta, bueno, él también tiene que saber tocar la trompeta, el piano, Mm, la guitarra. No, no, vos sos violinista. Ahora, cuando yo diga violín, vos sos Stradivarius, ¿eh? claro. Por ejemplo, a ver, en mi equipo, Lionel Messi, ¿cuáles son las dos acciones que tiene que hacer? Gestar y definir. Nada más, ninguna otra. Cuando perdemos la pelota me ocupo un espacio para tratar de que mis expertos en recuperarla no tengan tanto terreno que recorrer. Pero yo le pido que el geste y defina, no que haga otra cosa. Porque en esa tontería, entonces, mira, me acuerdo que en el último partido que jugamos con las... Odio las anécdotas, me parecen horribles, pero esta es una anécdota pedagógica. En el último partido de la selección juvenil campeona del mundo jugamos contra el Valencia de España, que jugaba Kempes, Bonó, bueno, en cancha de River, que empatamos 1-1, le erramos un penal. Y en una jugada, yo no sé cómo pasó que me quedo con el arquero del Valencia. Yo, en una acción, y se la doy a las manos. Entro al vestuario como todo pibe y le pegaba a la taquilla donde me cambiaba. Digo, ¿cómo voy a errar ese gol? Y viene el flaco Menotti y me dice, pará, ¿qué te pasa? Y le digo, no dio el gol que erré, pero está bien. Dice, si no jugaría vos de 9 y Ramón Díaz de 6. Mira. Y tenía razón. Siempre se le está reclamando al niño lo que el niño no te puede dar. Tiene Daniel tiene talento, tiene gambeta, tiene pase gol, pero, y empiezan, no te hace el recorrido, no te combate, pero si yo no lo quiero para eso, yo no lo necesito para eso, lo necesito para otra cosa. Por eso el talento tiene un montón de estaciones, hay talento para defender, talento para recuperar, talento para gestar y talento para definir. Saber gestionar esos talentos es lo que te convierte en un buen formador. Menotti decía, la única labor del entrenador, la única que tiene, es mejorar a sus futbolistas en lo individual y en lo grupal. Y no hablar de números telefónicos del 442, el 351, el alfa-28, que parece que te dé que estudiar en Harvard ahora, o en, no sé, o en No, Cambridge, para pero hacer un... ¿sabés qué es muy gracioso? Yo veo partidos donde un equipo que se cierra atrás le gana a uno grande, lo elimina. Yo soy de River y River sufre para ganarle a equipos que se cierran. Y vos decís, pero yo digo, eh, en muchos entrenadores en la conferencia de prensa, no, claro, pero se cerraron, el fútbol es muy duro, es muy difícil. Pero digo, pero entonces...
Si vos te cerrás, ganás todos los partidos 1-0. No, Pero, no tenés la capacidad de destrabar un partido, digo, ¿no? ¿Sabés cómo lo comparo? bueno, Perdón, Rubén, te digo esto y te va a gustar. Viene un perdón. padre y me dice, Daniel, mi hija perdió con una chica que le pasaba la pelota, pero mi hija es mejor. Le digo, no, no es mejor tu hija. Aparte, la otra hizo lo que tenía que hacer, pasarle la pelota por arriba de la red. Tu hija no tuvo la imaginación ni las armas para derrotar a una persona o sea, tenemos que trabajar en eso, es mi responsabilidad. ¿Cómo es eso de que triunfen más los equipos que se cierran? No, no es así. A ¿No? ver, vos Ok. que sos hincha de River, a la máquina de River, Muñoz, Moreno, Labruna, Pedernera y Lustón, se los conocía como los caballeros de la angustia. No sé si vos sabías. Sí, no vi obviamente, pero sí escuché la historia, ¿no? Yo empecé a ver a River en el 75 ahí de la Bruna. En la década del 50, uno de los equipos más grandes de River fue la Mm, máquina. Se los conocía así, los caballeros de la angustia. ¿Por qué? Porque ganaban 1-0 sobre la hora, porque todos venían y se le metían atrás. No es que eso empezó ahora, ah, siempre fue. El más débil se mete atrás. Ahora, la capacidad, el talento, la creatividad, la imaginación de los grandes futbolistas destruía todo eso. Destruía. Hoy, lamentablemente, cada vez son menos porque en vez de haber desarrollado que el fútbol es una creación cultural de las clases populares, donde se enfrentan talentos, se fue al temor y empecé a defenderme, a defenderme, a defenderme, a tratar de cuidar mi arco en cero. Vos el otro día me dijiste algo cuando hablamos que me quedó picando en la cabeza hace 2 días que no duermo. Con eso que vos me dijiste, en el tenis, cuando yo pierdo el otro gana. Yo sí, pierdo tanto, lo gana el otro. Bueno, pero en el fútbol no se da eso. claro. Tampoco se da en el fútbol como en el básquet, que yo a los 40 segundos, si no pateo el arco, me sacan la pelota. Entonces, el tema está por saber cómo desarrollar las acciones, ensayarlas, practicarlas, trabajarlas en el fútbol profesional para romper los sistemas que están planeados para evitarme eso. Ahora, para eso hay que tener imaginación, creatividad, saber de fútbol y de futbolistas. Un día le dije al flaco Menotti, usted con esa frase que dijo, hizo un quilombo, perdón la palabra, y me dice, ¿ahora qué me va a atacar a mí? No, no, le digo, pero una noche que estábamos cenando, usted dijo, como Hipócrates, el padre de la medicina, dijo, el que de medicina solo sabe, ni de medicina sabe, usted lo trasladó al fútbol. El que de fútbol solo sabe, ni de fútbol sabe. Perfecto. Pero lo que pasa, le digo que ahora la mayoría sabe de todo menos de fútbol. Entonces te hablan de fisiología, de biomecánica, de neurociencia, de sistemas tácticos, del GPS, de la inteligencia artificial, y cuando vos le preguntás, bueno, explicarle a este pibe la diferencia entre desmarcarse y distraer, no sabe. Entonces, vamos a lo básico, vayamos a lo básico, ayudemos a que el niño aprenda a jugar a la pelota y después enseñarle a jugar al fútbol. A Porque yo ver, cuando llegué contame eso, que me encantó. Decir, ¿cuál es la diferencia entre desmarcarse y distraerse? cuando llegué a la selección argentina, que tenía 17 años, yo no tenía la menor idea de cómo se jugaba el fútbol. Pues yo salía a jugar a la pelota. Un día el flaco Menotti me dice, esta es el área grande, no sé si se ve. Sí, 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 Entonces, ve tú. él, Bueno, él me dice a mí, vení nene, ¿por qué no seguía el 9 cuando se tira 20 metros atrás? Entonces yo le digo, no, porque yo le voy a dar combate. Y él me dice, pero ¿a vos no te parece que está dejando un espacio libre? Entonces me hizo dudar y le digo, sí, eso sí. ¿Y quién lo va a ocupar? Me dice. Y le digo, un rival. Entonces, ¿para qué lo seguía a 30 metros? ¿No te conviene ocupar tu lugar? Déjalo, ¿no ves que se está tirando una zona de distracción para poder penetrarte en la zona de definición? Él me enseñó a jugar al fútbol a mí. Eso es enseñarle a jugar un fútbol, decirle al volante central, mirá, si vos no aprendías a jugar delante de tus dos volantes laterales vas a tener problemas. Mirá, cuando te desbordan por los laterales, metete adentro. Explicarle al lateral, cuando te desbordan no lo corras de atrás, metí una diagonal adentro. Bueno, todos esos conceptos que hay infinitos son los que han servido a los grandes futbolistas. Y no lo digo desprestigiando a nadie, pero no de los modelos metodológicos y demás. Mira, yo hablo mucho, te pido disculpas, Daniel.
Pero Sí, hay algo que es para vos te quiero esto. contar, que yo le llamo la maldición de la Malinche. Para los buenos biógrafos, los biógrafos bien intencionados, la Malinche fue la traductora de Hernán Cortés, el conquistador de México. Para los malintencionados, fue el amante de Hernán Cortés y el que traicionó a Moctezuma. Para los mexicanos, la maldición de Malinche, el malinchismo, es vivir mirando a Europa. Todo lo que viene de Europa está bien. Cuando yo era niño, jugábamos a un juego que le decíamos el loco, el burrito le llamábamos nosotros. Venían los más grandes, te pegaban una cachetada en la cabeza y decían, vamos a empezar a jugar a la pelota en serio. Cuando empecé a jugar en Colón le habían cambiado el nombre, le decían el loco ahí. Cuando era niño el burrito, ahí el loco. Estábamos haciendo ese juego, venía el entrenador y el profe decía, basta hacer estupideces, vamos a hacer la planificación. Ahora le dicen el rondo, el rondo. Después jugábamos un juego en la vereda de mi casa, 1 contra 1, 2 contra 2. Cabeza pateada, cabeza mareada. Pasaba lo mismo, dejen de hacer estupideces. Ahora le dicen de las mejores escuelas de formación de Europa, el juego de 1 contra 1 con arquero. Después jugábamos otro juego que le decíamos la 25. Tiraban centro de los laterales y si vos lo hacías con el taco valía 5, con la cabeza 2, con el pie. Claro. También, basta de hacer estupideces. Ahora le dicen entrenamiento específico. Y la peor de todas, hace 50 años atrás, un grupo de alemanes vino a la Argentina a investigar dónde nacía el talento del argentino y descubrió que era en el barrio. Y en el barrio jugaban 2 contra 2 o 6 contra 6. Inventaron los espacios reducidos. Todo el modelo de formación la teníamos nosotros. Y por hacernos los cientificistas, los modernistas, los europeístas, lo tiramos todo a la basura. Y dejamos de lado el mirarnos para adentro, porque vos no te olvides que Argentina, Brasil y los grandes países de Sudamérica han poblado y siguen poblando de futbolistas a aquellos que nos metieron programas de entrenamiento, métodos y modelos. Pero paradójicamente se llevaban los jugadores de acá. Definime eso de jugar al fútbol y a la pelota. ¿Cuál es la diferencia? Es muy simple, cuando yo juego a la pelota aprendo a resolver las acciones del juego en forma totalmente desordenada. Y como una vez me dijo el flaco Menotti a mí que había dicho Borges, nuestro gran escritor argentino, cuando le preguntaron qué es la literatura, dijo, la literatura es orden y aventura. ¿No te parece que es la mejor definición del fútbol? El fútbol es orden y aventura. Dentro del desorden no se puede crear. Y si tenemos solamente orden, no tenemos espontaneidad, creatividad. Y si solamente tenemos aventura, se pierde el orden defensivo y de toda índole y se arruina el equipo. ¿Qué es el fútbol? Es orden y aventura. Pero el jugar a la pelota no conoce esos dos modelos. El jugar a la pelota es simplemente tratar de ganarle al rival y jugar en cualquier sector del campo del juego para resolver las acciones lo más simple que pueda en la etapa infantil. La aparición desde Franco Mastantuono despierta, ¿no? Una expectativa, también una esperanza de un futuro crack. ¿Por qué, es verdad, en una tierra donde salen tantos jugadores, que aparezca él, parece que fuera, ¿no debería ser más normal que haya chicos como él? ¿O él es un talento extraordinario? No, porque también hace poco apareció el Diablito Echeverri. Sí. Que si vos vieras donde jugaban el Chaco, el Diablito Echeverri, no sé, el peor campo de juego de Estados Unidos es el Nou Camp, acá donde jugaba el Diablito Echeverri en el Chaco. Entonces, ese es otro tema que no quieren entender. Las malas canchas y las malas pelotas son una etapa importante en la formación del niño. Son muy importantes. Que la pelota pique para cualquier lugar, que uno la tenga que aprender a dominar en el barro. En todos los clubes que he estado he pedido que en el fútbol infantil me hagan una cancha de arena. Y si es posible que tenga piedrita, que tenga barro, y hacerlo jugar a los niños descalzo y con una pelota de goma. ¿Vos sabés lo fácil que después dominarla en la cancha Real de Madrid? Rubén, ¿y lo hace? ¿Tienen los clubes ese tipo, una cancha aunque sea así o no? Y algunos sí, otros no, porque acá el gran problema que hay es que
se han vuelto todos locos y con esa frase del ganar como sea, que no sé lo que quiere El decir. mejor, No, bueno, no, 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 yo escucho el segundo, nadie se acuerda, eso lo dijeron grandes técnicos también, el del segundo nadie se acuerda. bueno, pero la Holanda del 74 quedó mucho más en la historia que Alemania campeona del Ah, mundo. El Brasil del 82 de Tele Santana, para todos los amantes del fútbol, quedó instalado como decía Milán Kundera, en la memoria poética, que es donde no llegan los números. Entonces, el fútbol transmite emociones más que resultado. El resultado es para el hincha, eso es otro tema. ah. Pero alguien me puede decir que el Barcelona de Guardiola no lo veía nadie, lo veían lo del Barcelona, lo que no eran del Barcelona, lo veían todo. Que el Milan de Sacchi no lo veía nadie. Ahora hay otros equipos que ganan y lo único que lo ven son los hinchas y que se muere, el juego de ellos se muere con el de los hinchas. Cuando vos ganás jugando bien, ganás 2 veces. Yo tuve la suerte de jugar en ese equipo en Japón y yo dije, nosotros no ganamos como pudimos, ¿eh? Nosotros ganamos como quisimos. Y quisimos ganar defendiendo al viejo, a los genes del viejo, glorioso y querido fútbol argentino, de la nuestra, que no es ni más ni menos que ganarle al adversario sin renunciar a la belleza. La selección de Qatar, Rubén, ¿ganó como quiso o como pudo? No, para mí fue un referente claro de lo que es el fútbol argentino. Intentó, dentro de su idea, no poner jugadores de combate, hacer persecuciones individuales, tuvo un gran respeto por la pelota, se veía o sea, el Perdóname, entrenador. perdóname, Rubén, pero ves a este chico Julián Álvarez que te persigue hasta abajo de la cama. Sería una excepción él. Pero esos son matices nada más. Ah, Pero lo importante de Julián Álvarez fue los goles que hizo. Porque nadie compra delantero porque corran defensores. Sino, es más, para poner a un delantero a correr defensores, pongo un volante de contención que lo va a hacer mejor. Eso no tiene ni pie ni cabeza. O sea, destacar a un delantero porque combate a los rivales. Pero ¿quién va a pagar por un delantero que combate a los rivales? Te pagan por los goles que hace. Te pagan por cómo desequilibra. Ahora, vos después veías, y lo seguí viendo, ¿quiénes son los volantes de Argentina? Enzo Fernández, McAllister, De ¿cómo se llama? Paul. Rodrigo de Paul. Todos tipos que lo primero que tienen es un buen pase, Paredes, no ¿no? hay Paredes. jugadores de combate, aguerrido, de sacrificio, porque ese es otro tema, te quieren hacer creer que si vos le metés esfuerzo, sacrificio, voluntad y gana. Mira, yo estoy a borde de sacar mi 4.º libro. Ahora hay un problema, ¿viste? A mí el Nobel de Literatura no me lo van a dar nunca, ¿eh? Y yo le pongo voluntad, ¿eh? Y le pongo esfuerzo y sacrificio en un pequeño detalle. Yo no tengo talento literario. Entonces, que a mí me quieren hacer creer que vos te vas a convertir en el nuevo Messi, en el nuevo Maradona, en el nuevo Pelé, no sé, en el nuevo Johan Cruyff, cortándote las venas, tirándote a los pies, sacrificándote como loco. Si vos no tenés talento, estás condenado. Y no me vengan a hablar de la disciplina, porque me acuerdo cuando le preguntaron a Gabriel García Márquez cómo escribió Cien años de soledad. ¿Sabés qué contestó? Con el culo. Así. ¿Cómo escribió Cien años de soledad, maestro? Con el culo. Me pasé 8 horas de mi vida, 8 horas Sentado. durante cada día sentado delante de la máquina de escribir durante 8 años. Quiso decir que desde el esfuerzo le apareció la inspiración, pero porque él la traía a esa inspiración. Si los futbolistas no entienden que el arte es disciplina, y bueno, están condenados. Paco de Lucía es el mejor guitarrista, o era el mejor guitarrista del mundo, pero ensayaba 8 horas por día. Yo jugué con Maradona. Maradona a la hora de entrenar era el primero, el número 1. Ahora, si los jugadores no entienden eso es porque no tienen condiciones para ser futbolistas profesionales. Cuando a mí me dicen los futbolistas físicamente tienen que estar bien, y obvio, como que vos me digas a mí, mirá, los aviones tienen que tener alas. Sí, una estupidez, una verdad de perogrullo eso. Ahora, Rubén, sí, y Scaloni, ¿no? Leonel Scaloni, que es tan respetado, bueno, como digo siempre, si hubiera perdido, le hubieran dicho que era un fracasado, ¿no? Tremendo, Este, pero que ah, duda. Si eh, esa pelota que tapó el Dibu Martínez le hacían el gol, hubieran dicho que era pecho frío, que el técnico no le hizo servía, mal, lo hubieran defendido de por vida. le hizo mal los cambios, ¿no? Ahora, pero te pregunto, ¿él Absolutamente. está más cerca de... vos tuviste compañeros que estuvieron con Menotti y con Bilardo.
¿verdad? Sí. ¿Él está más cerca de quién? ¿O es el propio estilo Scaloni? A ver, el director de selecciones nacionales fue Menotti, Mm. ¿no? Sí, sí, sí. ¿A vos te cabe alguna duda que cuando Menotti se hizo cargo, y esto corre por cuenta mía, si él le hubiera dicho a Tapia, a Scaloni sacalo, ¿vos crees que Scaloni hubiera durado 10 días en la selección? Porque el que pidió que lo sostengan a Scaloni, el que pidió que le hagan contrato hasta el final, hasta las eliminatorias y si clasificaba hasta después del Mundial fue Menotti. Y Scaloni mismo lo ha dicho, y lo ha dicho el Chiqui Tapia. Hace poco o hace un tiempo atrás, Scaloni, a quien respeto y admiro mucho, dijo, con Menotti siempre hablamos, y él nos decía que no existen los sistemas de teléfono, los números telefónicos, porque depende de los jugadores que uno tenga. Y Scaloni apostó siempre por los buenos futbolistas. Yo no voy a entrar en la controversia Bilardo-Menotti, Menotti-Bilardo, pues no me interesa, no sé cuál es aparte la controversia. Porque yo te preguntaba, Daniel, ¿vos qué pensás que Menotti nos dijo cuando íbamos a jugar la final del Mundial contra la Unión Soviética? Salgan, chicos, tiren taquitos, túneles, y si perdemos está todo bien porque nos gustan las flores. Esas son tonterías. Mirá, Baryshnikov no bailaba por bailar lindo, ni Picasso pintaba por pintar lindo, ni García Márquez escribía por escribir lindo, ni Maradona jugaba por jugar lindo. Bailan, escriben, pintan y juegan tan bien que la belleza aparece sola. Yo no me propongo jugar lindo, yo me propongo jugar bien. Y si juego muy bien, por ahí aparece la belleza que también ha sostenido este deporte. Entonces, yo no me propongo nunca jugar lindo, yo me propongo jugar bien. Y tratar de jugar muy bien hace que los equipos como el Milan de Sacchi, el Barcelona de Guardiola, después queden en la historia. En el tenis, cuando vos tenés un gesto técnico malo, tirás la pelota al arriba afuera, ¿no? En el fútbol, a veces observo yo, y escucho, pero más que nada me interesa observar, pero sí he escuchado exjugadores, es decir, eh, a veces hay jugadores que llegan a primera división con muy pobre técnica individual o patean muy mal al arco, a veces ves que le pifian, porque ni siquiera le pegan al arco, Rubén, le pegan al córner, le sale al córner. Hacen un pase, un cambio de frente y la tiran al lateral para atrás. Pobre lateral lo silban, pero el pase se lo hicieron mal. ¿Puede ser que un jugador llegue a primera sin técnica individual desarrollada? O me decís, no, Daniel, es imposible, tenés que tener eso bien. A ver, yo te voy a dar un ejemplo. Dunga, campeón del mundo con Brasil y capitán. Dunga no tenía gambeta, no tenía pase gol. ¿Y cómo llegó a jugar la selección del mundo? Y porque lo que él tenía que hacer lo cumplía, que era recuperar y entregar. Sabía recuperar, sabía defender metiéndose entre los centrales y tenía un buen primer pase. La técnica individual no sirve de nada si yo no sé resolver las acciones del juego. ¿Vos alguna vez viste los videos de Romario? Romario se cansó de hacer goles pegándole de punta. ¿Pero cómo? Eso rompe la ortodoxia. He visto infinidad de futbolistas que por ahí no tienen, por ejemplo, Kroos, el alemán, Mm. el que jugó en el Real de Madrid, no lo vi gambetear nunca, nunca, no vi jamás que gambeteara un adversario. Nadie puede poner en tela de juicio lo buen futbolista que era Kroos. Entonces, la técnica individual en el fútbol es la que uno se genera de acuerdo a cómo entiende el juego y cómo se desarrolla en el mismo. Por eso te vuelvo a repetir, yo no necesitaba la gambeta de Diego para jugar, ¿eh? Yo necesitaba otras cosas y de acuerdo a donde jugaba la fui desarrollando. Porque todo también tiene que ver con eso. Cuando un jugador patea y la clava en un ángulo, no, le estuvo practicando 10 millones de veces. Después de ese mismo jugador, que no lo voy a nombrar, en un partido Argentina-Uruguay, cuando Argentina perdió 1-0 en cancha de Boca, que tiró un tiro libre a la segunda bandeja. Entonces, no me venga, eso siempre se dice, es como todo. Cuando uno gana, tiene táctica, tiene estrategia, tiene video motivacional, tiene experto en neurociencia, y el otro no tiene nada. Y cuando vuelven a jugar se da al revés y todo se le adjudica al otro. Ese es como el tema del psicólogo en el fútbol infantil. O sea, los entrenadores presionan al niño para ganar, ¿no? Los padres presionan al niño para ganar. Los dirigentes que el niño lo presionan para ganar. Sí, pero después le contratan un psicólogo para que le saque la presión. Pero ¿no era más fácil no presionarlo?
Mm, Son cosas inentendibles, inentendibles. Es como cuando te dicen de la competencia de los mm. niños. Pero no hay que leer a Piaget para saber que el niño por naturaleza es competitivo. De lo que se trata es de bajarle eso. El niño pierde un partido, Daniel, pierde y está triste 5 minutos. Sí. Y si lo una está contento 5 minutos. Ahora, si vos no le transmitís valores, principios e ideales, esa derrota no dura 5 minutos. Esa derrota es para toda la vida. Y la trampa, porque a veces la viveza criolla, como se dice, es un tema también que sería técnicamente un mal ejemplo. En el tenis es difícil hacer trampa porque vos, si dejás la pelota picar 2 veces, perdés el punto. Es muy difícil hacer trampa. ¿Sabés cuándo haces trampa? Cuando cantás la bola mala y la bola pegó cerca de la línea. Sí hay. En el tenis alto hay un árbitro que te cobra, pero ¿cómo es eso? Porque el fútbol a veces vemos viveza, ¿no? Cosas que hacer tiempo, por ejemplo, eso se enseña o se le dice a los chicos, vos, ustedes si vamos ganando 1-0 tenemos que jugar para atrás y hacete el lesionado. ¿Puede haber gente que enseñe eso o crees que Pero no? no te, pero no te quepa ninguna duda. He visto en el fútbol infantil hacer entrar a un arquero cuando faltaba 1 minuto, porque iban empatando para que no le pierda el partido. Hacer entrar al chico, imagínate a tu nieto de 9 años, hacerlo entrar a jugar faltando 1 minuto. Tenés que ir y pelearte con el, con Pero el formador. Lo que eso pasa veo es que lo hacen todos, en los equipos. Ponen al que final, viste, empieza a hacer 5 cambios, faltan. pero esa es la dictadura del adulto. Claro. Por eso yo hablo de una conspiración lúdica, donde le devolvamos al niño el juego. Yo redacté un curso para Comebol que ellos le pusieron una visión lúdica porque la gente con mucho más tino, yo soy un tarado, dijeron, no, no le podemos poner conspiración lúdica, fue una locura, le vamos a poner una visión lúdica. Pero donde yo hablo de todos esos temas. Entonces, enseñarle, ¿vos te crees que alguien se puede hacer grande futbolísticamente porque yo le enseño a tu nieto a tirarse al piso? Porque yo le enseño a hacer tiempo. Pero ¿cuál es el mensaje? Enseñarle a tu nieto que le pegue una patada al adversario para ganar. Que lo único importante es ganar. Si en realidad lo más importante de ganar es cuando yo le gano al adversario porque soy mejor y porque no usé la trampa. Eso es el éxito. Pero además el éxito tampoco pasa por ahí. Pasa porque yo transmite valores. ¿Sabe cuántos jugadores van a ser futbolistas profesionales? Muy pocos. Muy pocos, la ínfima mayoría. Entonces, ¿cómo yo no voy a... Perdón, ¿hay algún estudio que diga, porque esto lo van a escuchar mucha gente del tenis especialmente y es del deporte, ¿hay un porcentaje que me diga, es el porcentaje que llega a primera o a la selección? Hace poco una investigación me llegó del fútbol en España que de 10.000 niños que comenzaban en el fútbol infantil, creo que son los alevines o algo así, 4 llegarían a ser futbolistas profesionales, de 10.000. Entonces, yo, Daniel, no le puedo asegurar a un niño que va a ser futbolista profesional, pero sí le puedo asegurar que cuando esté conmigo voy a tratar de que tenga una infancia feliz. ¿Y cómo voy a lograr eso? Dejándolo que juegue, que se divierta, que sea feliz, ayudándolo, marcándole algunos errores, pero que son, el error es propio de la creatividad. El niño para ser creativo necesita equivocarse, y no como a veces hacemos los adultos, con indicaciones, jugala acá, sacala para allá atrás, y después te vuelvo a repetir, se quejan porque el chico no toma decisiones. Pero ¿y cómo va a tomar decisiones si nunca lo dejan? Los grandes futbolista, no sé, Luis Díaz, el colombiano que juega en el Liverpool, que lo sacaron del medio de la selva. ¿Y dónde aprendió a jugar? Porque jugó en libertad. Lo mismo que Echeverri, lo mismo que Maradona y lo mismo que los grandes futbolistas del fútbol argentino de todos los tiempos. Siempre en la niñez fueron libres, jugaron en libertad. Aprendí a jugar a la pelota y después va a ser fácil con un buen formador que te ayude a aprender a jugar al fútbol. Pero si siguen con esas tonterías de entrenamiento de la fundamento de la técnica individual, entrenamiento y conducción. Tu nieto de 9 años se la lleva un cono, ese se la da a otro, aquel, y él otra vez. ¿Pero vos te crees que alguien aprendió a llevar la pelota así? ¿Pero vos crees que alguien aprendió eso? Y encima para que después te agarre el flaco Menotti a los 17 años como a mí y le digo un día a Barba, querido, la pelota en el fútbol se pasa, no se lleva.
A ver, y Rossi me enseñó a mí durante 5 años a llevarla, y ahora este tarado me dice que la pelota se pasa, no se lleva. Entonces, hay una incomprensión total en lo que se hace. No tiene sentido. El mundo el que se viene, te dicen los expertos en educación, es un mundo de preguntas, no de respuestas. No es más, vos no le tenés que dar la respuesta a tu jugador, vos le tenés que crear la dificultad, que el niño la resuelva. Él la va a resolver. Quédate tranquilo, son petizos, no son imbéciles. Tienen una capacidad. El cerebro es la época en la que más plasticidad tiene. Y sin embargo nosotros lo cercenamos. Sir Ken Robinson, uno de los grandes pedagogos del mundo, decía, todo niño es un artista hasta que llega a la escuela. Y yo digo, todo niño es jugador hasta que llega a un club. En el club lo quieren hacer futbolista y tiene que seguir siendo jugador. Bueno, ahí está, pero yo como formador de tenistas para aprender, pues me gusta aprender, por eso te convoqué. ¿A qué edad el jugador de fútbol debe empezar a aprender esas cosas? ¿A qué edad el chico, el muchacho, el adolescente? 14, 15 años en adelante. A 14, 15 años. Ya hay una etapa de formación. A ver, vamos a dividirlo bien. A ver. Etapa del fútbol infantil. Es una etapa de aprendizaje lúdico. ¿Desde qué edad? Dame como si me estuvieras dando un curso. ¿Desde qué edad? De 6 a 12, 13 años. Necesita de facilitadores que generen el contexto, el ambiente, la escenografía para que el niño aprenda a jugar a la pelota. ¿Deberían competir ahí? Sí, no hay ningún problema. Campeonatos. No importa, el chico no tiene problema. El chico juega, pierde, gana. El problema somos los adultos. Voy tu señora, ¿cómo que mi hijo juega en los infantiles de River? Va a perder con Temperley. No estamos trabajando en la quinta. Ahora, a partir de esa etapa se pasa a otra, que es la etapa conceptual, donde yo desde los conceptos individuales y grupales te voy a ayudar a resolver las 4 acciones del juego, desde lo individual y lo grupal, la parte conceptual de esto. Y después, a partir de los 17, 18 años, se necesita un entrenador que desde los ensayos trabaje todo lo que aprendiste lúdico y conceptual, pensando en cada partido que va a enfrentar día a día. Esa es la formación del futbolista. No, porque voy a ver un entrenamiento de Pep Guardiola al City, hacérselo hacer a chicos de 9 años. Recepción y pase, toco y pase, toco y pase. En el fútbol es al revés. En el tenis, no lo conozco, pero capaz que es así. En otros deportes sí. Se va de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Lamento informarte que en el fútbol no funciona así. En el fútbol se aprende desde la complejidad del juego, para que después Pep Guardiola diga, mis jugadores juegan bien porque juegan simple, pero juegan simple en la adultez porque jugaron en la globalidad en la niñez. Al revés no funciona. Genial. Ahora te llevo al fútbol profesional, esto es fabuloso, te agradezco mucho. Mirá, casi se pasó 1 hora ya. No, por favor. Es fabuloso. ¿Tenés un cafecito? ¿Hay algo? No, una agüita, no tenés nada, yo tengo una agüita. Le pido a mi hijo, estamos los dos solos, que me traiga. Al Santi, tráeme un vasito de agua. ¿Dónde estás ahora? ¿En Buenos Aires o en Santa Fe? Acá en el pueblito este que yo vivo, se llama Humboldt, que tiene 4.000 habitantes. Estoy a 70 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y a 600 de Buenos Aires. Ah, bueno. ¿Dónde está ubicada la escuela de... ¿Es Menotti Maradona ahora? La escuela Menotti Maradona, está el epicentro, lo tiene en Capital Federal. Y bueno, hemos ya tenido muchísimos alumnos en este tiempo y normalmente casi 5 o 6 veces en el año hacemos las prácticas intensivas donde los alumnos van ahí al campo, porque como mi querido amigo y admirado Diego Maradona dijo, la pelota no se mancha, yo también inventé mi frase, que dice, la cancha nunca miente. Entonces todo lo que decimos acá, cuando voy a dar charlas en el escenario, después hay que llevarlo y demostrarlo en la cancha, pues si no, no sirve para nada. Pero contanos la escuela, ¿a qué hace? ¿A qué se dedica? ¿La escuela? ¿De qué? Es una escuela de entrenadores. De entrenadores. Aprobada por AFA y por CONMEBOL, que tiene las 3 licencias, la licencia C y B, que para fútbol infantil, la A, que para fútbol juvenil, y la licencia PRO, que es la mayor, son 3 años de carrera. Y bueno, nosotros
hemos desarrollado un modelo siguiendo la idea de Menotti. O sea, todo el modelo conceptual de la escuela es la idea sustentada en los conceptos de Menotti. ¿Qué requisitos tiene que tener una persona que dice quiero Tiene ser técnico? tiene que tener estudios secundarios completos o haber terminado o haber sido futbolista profesional, no me acuerdo si 5 o 6 años, eso no Ah, lo tengo. ¿en cualquier Yo en eso división? soy un desastre, Daniel, en No, eso. no, pero digo, en cualquier división, en la C, en la B. En la B, me parece que es Nacional B y Primera A. Ah, ok, ok. O tener título secundario completo, lo mismo. Y un jugador, por ejemplo, como pasó con el señor Holland, que vino del hockey, y no sé si habrá otro director técnico que no venga, digamos, del palo del fútbol, yo soy entrenador de tenis, al nivel de Holland, pero en el tenis. ¿Puedo hacer ese curso? No, no me toman. Pues yo no jugué fútbol profesional. A ver, si tenés título secundario te vamos a tomar. Por ejemplo, una de las personas de Pero lo que yo yo he no, pero yo aprendido mucho, no, perdóname, pero yo no jugué fútbol profesional. no importa, no tiene nada que ver. Holland tampoco, Mourinho tampoco, Arrigo Sacchi tampoco. Bielsa jugó un partido en primera división. Yo una de las personas de las que más aprendí sobre estos temas fue Jörg Wayne, un alemán que paradójicamente también venía del mundo del hockey. No tiene nada que ver eso. Yo creo que es al revés. A ver, para ser médico, ¿vos tenés que estudiar o tenés que haber sido un buen paciente? Bueno, no alcanza Claro. por haber sido un buen futbolista, porque yo puedo ser un buen futbolista y no sé manejar la pedagogía, la didáctica, no me interesa, no tengo vocación. Y me meto en esto porque no me queda otra o porque veo que es fácil. Yo la mayoría de las situaciones complejas que he tenido en mi carrera de coordinadora, la mayoría de las veces han sido por eso, con futbolistas como yo, que me vienen a contar a mí que cuando yo jugaba así, no, pero acá estamos hablando de otro tema, no es cuando jugábamos nosotros, yo también fui campeón del mundo, pero eso no le importa ni a mi mujer. Claro. Acá estamos hablando de otra cosa. Si vos podés armar una actividad para chicos de 8 años donde esté condicionado el tiempo, el espacio y el engaño, ¿lo podés hacer o no? No, bueno, listo. Vamos a comer un asado y me contás todas tus anécdotas, pero conmigo no laburás. Vos vas a trabajar conmigo en fútbol juvenil, perfecto. Yo te voy a dar a los defensores, explicarle el movimiento del espejo, un movimiento conceptual individual. ¿Lo sabés? No, no lo sé. Bueno, explicar el movimiento a los delanteros, por qué detrás de una diagonal viene una línea recta. Explicarle a los delanteros cómo se sale la jugada para Pero volver eso a... ustedes, eso lo enseñan ustedes. Bien, por supuesto. Claro, pero digo, ¿qué pasa si no lo sabe? Porque no sabe. Ahí está, pero ahí te pongo. Yo, ¿cómo puedo saberlo si vengo del tenis? Bueno, pero para eso vos vas a la escuela de entrenadores para que nosotros te lo Ah, expliquemos. ok. Porque para eso vos te vas a aprender. Es como si yo voy a aprender tenis con vos. Se entiende que yo nunca jugué al tenis. Bueno, explícame vos cuáles son Claro. los rudimentos del tenis, cuáles son las formas, cuál es el modelo. Y no es lo mismo si yo voy a jugar, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, soy un ignorante. Voy a jugar, no es lo mismo si voy a jugar con Peter Sampras que si voy a jugar con Signorini en Lincoln. Está claro Claro. que son situaciones distintas. Entonces, esto es lo mismo. Pero hay cuestiones conceptuales. Vuelvo a repetir lo que el flaco Menotti, te lo dije hace un ratito, decía hasta el cansancio. Él un día me dijo a mí, lo escribieron ahora hace poco en un libro, un día discutiendo con él comiendo un empanado, nos pusimos a discutir y en un momento me dijo, mira, yo no hablo más con vos porque vos sos más menotista que yo. Claro. Me dijo a mí. Entonces, pero llega un momento que vos le decís, bueno, vamos a hablar de concepto futbolístico, de concepto futbolístico, vamos a hablar de concepto futbolístico para defender, para recuperar, pero no para tirarle en la cara que vos sabes más que el otro, sino para ayudarlo, para colaborar, porque también los entrenadores o los aspirantes a entrenadores nos han tirado a nosotros un montón de conceptos que los hemos incorporado a la escuela. Acá no hay una cuestión dogmática, no es que esto se hace así porque yo digo. La autoridad del entrenador se basa en dos factores, Daniel. Primero el afecto y después la sabiduría, porque si no los jugadores decimos así, Daniel es un buen tipo, pero de fútbol no sabe un Claro. carajo. Y los jugadores no van a Bueno, ver. ahí te llevo al vestuario y te pido, como sos vos contundente, sincero, cosas que yo he escuchado, no las he vivido, pero como amante del fútbol, escucho a los periodistas, escucho a exjugadores. Los jugadores echan a los técnicos, ¿eso es verdad? Si quieren, si quieren, digo, viste que se juegan para atrás, ¿eso existe?
Yo nunca lo he visto. Para mí, qué sé yo, hay muchas cosas que pertenecen al inconsciente colectivo que creen que son reales. Y a ver, yo he visto entrenadores que han tenido dificultades con los futbolistas y después fueron campeones. Eh, yo no creo que sea así, porque el jugador es un profesional y lo que más quiere es que le vaya bien. Entonces tendríamos ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos de acuerdo todos y nos dejamos hacer los goles? No sé, la verdad que no lo entendería. ¿Que puede pasar? A lo mejor sí, yo nunca lo vi, si no te lo diría, sí, mirá, es muy factible que pase eso. Ahora, que haya jugadores que se sientan más cómodas con un entrenador o con otro, bueno, esa es otra historia. Yo siempre, por ejemplo, yo a Menotti, no lo respeté, ni lo quise, ni lo admiré porque fui campeón del mundo con él, ¿eh? Porque yo tuve entrenadores con los que gané cosas y yo nunca lo respeté. ¿Entendés? A mí lo que me sedujo de él era el conocimiento, el afecto y el conocimiento. El conocimiento de él era abrumador. No me da vergüenza decirlo. Para mí, desde el punto de vista conceptual, que se entienda bien, conceptual, Menotti fue el mejor entrenador de todos los tiempos. Porque conceptualmente te explicaba todo el juego como no vi que lo hiciera nadie. Absolutamente nadie. A ver, de hecho, Pep Guardiola venía a comer con César acá a la Argentina, y creo que algo sabe Guardiola, no sé, me parece a mí. Otra cosa que se dice que el vestuario, ¿no? Es de los jugadores, no es de los dirigentes. Vos fuiste jugador. ¿Entran los dirigentes al vestuario? Sí, Daniel, pero yo fui jugador en otra época, en otro mundo. Entraban los periodistas, ¿no? A hacer notas. Creo que, claro, había otra relación, los periodistas iban al entrenamiento, entraban a hacer nota, hasta tenía una relación afectiva, qué sé yo. Era otro mundo, no estábamos con el teléfono, que tampoco lo critico. Mi hijo Santino tiene 19 años. Entonces, alguien dijo alguna vez, viejos son los que no se supieron subir a tiempo al tren de sus hijos. Yo me subo al tren de mis hijos. A ver, a mi hija tiene 23 años ahora, ¿no? Pero a ella le gustaba BTA, no sé cómo se llaman, unos coreanos. Y sí, yo prefiero escucharlo a los coreanos, decirle a ella que escuche a Atahualpa Yupanqui, ¿entendés? Yo me trato de adaptar a ella, sin renunciar a los principios, a los valores. Hay cosas que nunca habría que perder. El vestuario es de los futbolistas y del cuerpo técnico, no es de los dirigentes, porque sería como que la presidencia fuera invadida por los jugadores y por el entrenador. Estaríamos en un caos terrible. Qué bueno. Cuando cada uno conoce su lugar, en Argentina es muy complejo porque somos todólogos, es lo que yo te dije al principio. A mí una vez un presidente de un club me vino a hablar porque iban a hacer un predio y me vino a preguntar a mí venga para ver cómo se hacen las canchas. ¿Y qué sé yo? Le digo, ¿cómo se hace una cancha? Me dice, jugó de año, pero yo no sé yo no soy, traigo un ingeniero agrónomo. Yo la pisaba el césped, yo no lo siembro, qué sé yo cómo se hace una cancha. Y me dijo, ¿y para ver los vestuarios? Yo no soy arquitecto, yo me entraba a bañar y me cambiaba en el vestuario. ¿Qué sé yo cómo se hace un vestuario? Pues yo no comparto eso. Yo, de lo poco que sé, de lo poco, es del ámbito del fútbol formativo. Y me estoy atreviendo a hablar del fútbol profesional, que es una falta de respeto para todo el mundo, porque yo nunca dirigí fútbol profesional. Entonces, eso sí lo estoy haciendo desde un lugar que a mí me molesta mucho, Daniel. Porque esa es una superstición moderna que está instalada, que todas las opiniones hay que respetarlas. No, mentira, no hay que las opiniones no, a las personas hay que respetar. Tengan las opiniones que tengan, salvo que sean criminales. Pero si vos me preguntás ahora a mí, Rubén, decime, 2 más 2, ¿cuánto es? Yo te digo 5. Vos me decís, no, querido, 2 más 2 es 4. Yo te digo, no, vos sos un fascista, vos sos un intolerante. No, yo te estoy diciendo la verdad. Yo cuando voy a todos lados y hablo, le digo, cuando vamos a las preguntas, bueno, decime cuál es tu argumento, cuál es tu fundamento, de dónde sacás lo que vos me estás diciendo. Entonces, vamos a debatir desde ese lugar. Yo no te voy a tirar que yo fui campeón del mundo y esas estupideces, pero vamos a debatir desde el conocimiento, no de que yo le di 2 pases a Maradona, porque entonces me decís, bueno, pero así no podemos debatir, ¿viste? Pues, si vos me vas a salir con esa estupidez y vos me decís, yo le saqué 3 veces a Guillermo Vila, bueno, ¿qué querés que hable? Entonces, como está bien, hacemos lo que vos digas. Yo no creo en eso. Yo creo en el debate y en el conocimiento.
ves, para ir cerrando, aunque podemos hablar 8 horas, ¿cómo ves a los exfutbolistas? A ver, no, te quiero preguntar lo siguiente. Yo creo que me da la sensación de que no se preparan a veces intelectualmente, no sé, no tendrán tiempo, no lo sé, lo desconozco, eh, para mejorar un poco, ¿no? La dicción, cuando declaran, hablar. Creo que es importante, no tienen que ser eruditos ni como dijiste vos, escritores intelectuales, pero ¿no te parece que ese tema también sería importante? eh, el deportista en general, pero hay siempre eso del futbolista, viste, de que se expresa mal, se come las heces, de que, ¿te acordás? Voy a hacer una parodia, el técnico, el espectáculo, de ponerle crack, no, de crack. ¿Vos Lo que cómo pasa es ves? que ¿Por eso qué? necesita una reflexión muy seria y muy profunda. Vos sos argentino, nosotros vivimos en la eterna desgracia. Y que yo sepa, los que nos gobernaron eran todos ingenieros, abogados, médicos, eran todos profesionales. Acá de lo que se trata es de generar una conciencia y de tener un modelo educativo que abarque a todos los niveles. Porque un niño acá en Argentina, y vos lo sabés, si yo te estoy diciendo, no estoy hablando de este gobierno, ni del que pasó, hablo en general, pero si Argentina hoy tiene, los niños hasta 14 años, el 60% son pobres, Mm, son pobres, ¿me escuchaste? El 40% indigente, no tienen para comer. ¿Y qué quiere? ¿Que yo le regale el Ulises de Jean Joyce? ¿Qué quiere que le regale? ¿El libro humano demasiado humano de Nietzsche? mm, No, le tengo que regalar un sándwich. mm, Entonces, esto tendría que ser, es un problema de los estados. Yo a mm, veces me río porque no creo que haya una persona con dos dedos de frente, con dos, que pueda renegar de la instrucción académica, del aprendizaje en la escuela, de la importancia de la escuela. Mi señora es docente de escuela primaria. Ahora, esas estupideces que yo he escuchado, que el futbolista tiene que estudiar para comprender mejor la táctica. ¿Perdón? Pero Garrincha no hubiera jugado al fútbol, ni Pelé, ni Maradona. El chico tiene que estudiar por 10 millones de cosas distintas, mm. no por esa estupidez. En mi club el que no estudia no juega. Mentira, mentira. Porque cuando aparece Maradona, o aparece Messi, o el que sea, y no sabe hablar, pero quédate tranquilo que de alguna manera van a organizar una tramoya Mm, para hacer figurar que estudió. ¿Me entendés? mm, Entonces, no me vengan a mí, porque eso tiene que ver con la demagogia, con lo que queda bien. Vos tenés que acompañarlo desde otro lugar. Porque Paulo Freire, uno de los grandes pedagogos del mundo, un brasileño, que escribió Pedagogía del Oprimido y muchos más, él decía, en la cadena educativa hay tres eslabones, el hogar, la escuela y el club. Pero los últimos dos no puedes hacer nada si falla el primero. En nuestros países, el primero está fallando por todos los problemas que tienen los países. Y lamentablemente, lamentablemente de esa situación, pero siguen apareciendo mm. futbolistas de élite, porque la pelota sigue siendo el juego más barato que Claro, tienen. Y se enamoran de ella y disfrutan de ella, y el juego es lo único que le da sentido de pertenencia, y el juego es lo único que le da una forma de expresión, y el juego es lo único que permite que le den rienda al orgullo, que es ganarle a los de la avenida. En mi caso era ganarle a los de la avenida. Era la única forma que teníamos de competir con los chicos que vivían bien. Entonces, esto es mucho más profundo. Obvio que todos los futbolistas tendrían que estudiar. Obvio que tendrían que saber, que tendrían que pasarse, no sé, por los museos, saber lo que son las meninas de Velázquez, leer a García Márquez, leerlo a Joyce, obvio, pero yo no te puedo decir que eso lo va a hacer ni mejores personas ni mejores futbolistas, sino la educación en valores, en principios y en ideales que se le transmitan. Y el primer lugar donde se deben transmitir es en el hogar. Entonces todos debemos colaborar. Hay un proverbio africano que dice, a un niño lo educa toda una tribu. Lo educa el hogar, lo educa la escuela, lo educa el club. Si todos nos diéramos cuenta que el único tesoro, Daniel, un país no se mide por el PBI o por las exportaciones o por las riquezas naturales. El único tesoro que tiene un país es la infancia. Y si nosotros mm, no tomamos en cuenta eso,
va a ser muy difícil que nuestros países en Latinoamérica puedan progresar. Perdón, Silvia Esquivel, profesora de tenis en el Chaco, te pregunta cómo se llamaba el libro que dijiste, el último. El que yo escribí. No, el libro que mencionaste del brasilero creo que fue, ¿no? Recién. Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Ahí está. Bueno, para cerrar, Rubén, te agradezco muchísimo porque, te reitero, podríamos hablar de un día, bueno, cuando vaya ya ojalá que los pueda visitar, me encantaría visitar la escuela. Para mí va a ser un placer. Estoy esquivando una invitación de Houston, de gente del Houston, de la Academia Valencia Houston, con el que quiero mucho, que tengo una relación excelente y me viven invitando permanentemente y siempre estoy. Tenés que venir a California. Y bueno, estoy viendo en algún momento la posibilidad de ir para allá, porque bueno, tengo gente como vos y otra gente que aprecio mucho, y bueno, en algún momento va a pasar muy bien. El fútbol, al fin del día, parece que, hablo por Argentina, es lo único que nos une, porque fíjate todo lo que pasó cada vez que gana la selección, están todos de buen humor, se abrazan uno con el otro, ¿no? Es como en la tribuna, yo iba a la tribuna y me abrazaba con cualquiera, cuando hacía un gol River, no fijaba quién me abrazaba. Y eso pasó, pasa, ¿no? Qué increíble, qué fenómeno, es como une, ¿no? Ahí sí somos todos argentinos, ¿no? Mira, si yo no recuerdo mal, y te invito a la reflexión cuando estés solo, creo que no ha habido ningún movimiento de masas, ningún movimiento de masas en la historia de Argentina que haya sido como el recibimiento a los campeones del mundo en Qatar. Por eso alguna vez, algún gobernante con 2 neuronas, alguno, se tendría que poner a pensar qué lugar ocupa el fútbol en la cultura de su país. Y en base a ese desarrollar programas, desarrollar modelos, desarrollar formas educativas, donde todo eso esté contemplado. No porque el fútbol sea el deporte por naturaleza, porque algunos niños jugarán al tenis, otros jugarán al básquet, pero digamos que el fútbol puede ser la nave insignia y que atrás vengan todos los otros deportes para seguir promoviendo la salud física y la salud mental. Y sobre todo, devolverle la confianza al niño. Me he puesto a estudiar hace un tiempo atrás el modelo educativo de Finlandia, y la gran base del modelo educativo de Finlandia, que es el país número 1 en educación, se basa en la confianza al niño. Por eso, para terminar, yo digo, devolvámosles el juego a los niños, pero con sinceridad, y ellos, te aseguro, nos van a devolver mejores futbolistas y mejores individuos para conformar una sociedad más justa y más igualitaria. ¿Vos te sentás a ver a la selección cuando juega? Sí, por supuesto. ¿Sufrís? Siempre. ¿Sufrís? No, porque nunca tomé el fútbol desde ese lugar. Pero digo, un mundial, una final, penales, definición por penales, ¿cómo lo vivís? Lo vivo como lo viví siempre. Para mí, como dijo un día Jorge Valdano, qué sé yo, a ver, mi patria es el que juega mejor. Y Argentina en el último mundial me hizo sentir perteneciente a ese equipo. Yo me sentí identificado con ese equipo, me hizo sentir bien. Y yo nunca lo sufro, yo lo disfruto. El día que sufra el fútbol, no me desarrollaría jamás en esto, porque para mí siempre fue un placer ver crecer a un chico, a un niño que vos tuviste, a un jovencito, no sé, voy a dar un ejemplo burdo, al Pipita Higuaín, y que después triunfe en el Real de Madrid y gane todo lo que ganó, y con el que tengo una relación extraordinaria, y para mí eso no tiene precio, ¿entendés? Porque no es que yo tengo una relación con los jugadores de llamarlos, si yo te mostraría mi móvil, yo no tengo el teléfono de nadie, de ningún futbolista que tuve, pero simplemente el hecho de ver lo que ese jugador coronó sus sueños, para uno es muy importante, y mucho más aún, algo que me pasó hace un tiempo atrás, que un chico que yo había tenido en Colón de Santa Fe hace varios años, se contactó conmigo y me dijo, le digo, Lucas se llama, no voy a decir el apellido, y le digo, oye, tanto tiempo que no hablábamos, Lucas siguió jugando. No, dice Rubén, no juego más. Pero ¿sabe por qué lo llamo? Mañana voy a rendir mi última materia de abogacía. Podía tanto con que estudie, con que lea, que se lo quería contar.
Ese para mí es el logro más importante de todo. Después ganará más plata, ganará menos, tendrá más prestigio, tendrá menos. Todo lo demás pasa a un segundo término, no tiene sentido lo otro. Y esta, no quiero dejarte, sí que me digas, ves a la selección, no quiero entrar en terrenos técnicos, tácticos, sino, ¿tenés fe? ¿Se podrá repetir lo que hizo Brasil, ¿no? 58 y 62, creo que fue la única vez, o hubo otro país que ganó, no recuerdo, dos veces un mundial. Para mí Argentina tiene todo el potencial, no sé si para volver a repetirlo, pero que va a estar en un lugar preponderante y que va a estar disputando los puestos más importantes con cualquier selección del mundo, no tengo ninguna duda. Hoy Argentina creo que está entre las cuatro potencias más importantes del fútbol y no quiero pecar de nacionalista ni de chauvinismo, pero si me preguntás a mí te digo que no sé si hoy por hoy hay alguna selección que esté por encima del fútbol de la que tiene Argentina. Y España tiene chicos que están, ¿no? España no, está fuerte, ¿no? España tiene una selección muy poderosa, Francia tiene una selección Ah. muy poderosa, pero Y creo que aparte, pará, Argentina, Francia va a querer la revancha si nos ve, ¿eh? claro, obvio, pero creo que Argentina tiene esa capacidad, los jugadores están muy confiados, están muy bien, Siguen con resuelven muchas las... ganas, ¿no, Rubén? Siguen muy prendidos. ¿Eso es el entrenador o son ellos mismos o una combinación? Y pienso que es una Ah, combinación de todo, del entrenador, de lo que ellos han conseguido, porque uno se empieza a sentir cada vez mejor. A ver, perdoná que hago un parangón con el equipo que jugué yo, pero en esa selección que jugué yo, a mí me parecía imposible que pudiéramos perder. Habíamos llegado a un punto que para mí era imposible que nos pudieran ganar. Y yo creo que los jugadores argentinos tienen hoy por hoy esa convicción, esa capacidad, que va a ser muy difícil que una selección lo pueda abrumar. Le podrá ganar, ah, pero no creo que nadie le pueda pasar por arriba. fantástico. Bueno, y sí, este momento para mí fue muy lindo, Rubén. Muchísimas gracias. Obviamente que hay más temas, pero bueno, no se puede tampoco eh, hablar de todo. Algún día por ahí podemos tener otra charla o será en privado. Y espero que hayas estado cómodo, porque claro, normalmente te entrevista gente del fútbol o son periodistas. Yo no soy ni gente de fútbol ni periodista, pero tengo este espacio y hay gente, bueno, y me encanta el fútbol y he tenido grandes figuras del fútbol en el canal y bueno, tenerte a vos fue un honor. Muchas gracias. No, por favor, el placer ha sido para mí, Daniel, siempre a tu disposición. Y bueno, ojalá nos podamos ver en mi país o en Estados Unidos, donde estás vos. Te mando un abrazo grande y un saludo a la familia y un abrazo a toda la gente que nos estuvo viendo. Y ya la van a ver en YouTube, que la voy a bajar, y un abrazo a tu hijo. Perdón, no te pregunté, ¿tu hijo está en el fútbol también? No, no, yo siempre tuve la capacidad de alejarlo del mismo, por una frase del Flaco Menotti, el fútbol es el refugio de los mediocres. Y siempre traté de que no esté metido ahí adentro. Bueno, pero esto fue espectacular y muy educativo. Gracias, te mando un abrazo enorme y cuando esté en el canal te paso el link, te la voy a pasar por WhatsApp, así la tenés de recuerdo y si la querés compartir. Sí, por favor, va a ser un placer para mí. Gracias, Daniel. Un Gracias, saludo grande a todos. un enorme gusto haberte conocido. Gracias, Rubén. Nos vemos. Adiós a todos, adiós.